¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Ya estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta, arrancando la semana para informarlos, por supuesto, para conocer los temas más importantes que aparecen en la provincia de Mendoza y en todo el país y que los medios de comunicación claramente destacan en sus agendas. Recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook nos pueden encontrar en señalo.tv y también estamos en Twitter, SenalUTV, y en www.unidiversidad.com.ar es el portal de la Universidad Nacional de Cuyo. Allí también nos pueden seguir vía streaming. Hay muchos temas para compartir con ustedes en esta jornada, temas sobre todo que se desencadenan de los 3 hechos de femicidio que ocurrieron la semana pasada, que han desencadenado importantes críticas, sobre todo a la justicia, y un tratamiento interesante en cada una de las fiscalías por la cantidad de denuncias que han recibido en los últimos días por hechos de violencia de género. En instantes nada más nos vamos a meter con esta información que claramente han tomado los medios de comunicación, pero como todos los lunes tenemos la columna del director periodístico de Unidiversidad, Jorge Fernández Rojas, para tratar temas que hacen en este, o puntualmente en este día, a la política provincial. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Lucas, buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. Presupuesto provincial 2017, ¿de eso vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del tema concretamente, pero vamos a hacer una retrospectiva puntualmente respecto de lo que pasó hace un año atrás para esta época. Bien, y de eso se trata. Bueno, vamos puntualmente, tendremos que estacionarnos en el último día de septiembre, que fue el día que eligió el gobernador Alfredo Cornejo para presentar las 3 leyes financieras que hacen que se tome una proyección de lo que va a pasar el año que viene. Estamos hablando de las leyes de avalúo, impositiva y presupuesto 2017, y que el gobernador, con un gesto político más que de otra cosa, se presentó en la legislatura, en la Cámara de Diputados, frente ahí la mesa de entrada, y presentó los proyectos de las 3 leyes. ¿Qué queremos, qué vislumbramos de esta situación, de esta lectura, de este acto? Es que Cornejo ha querido dar un mensaje de institucionalidad que hace rato lo viene proclamando, y que ocupó el último día de las sesiones ordinarias de la legislatura, y en tiempo y forma, digamos, como hace mucho tiempo no se registraba así, se presentaron estas leyes antes que comiencen las sesiones extraordinarias de la legislatura. Tuvo una señal, digamos, según como lo consta en la Constitución, en tiempo y forma, decíamos, se presentaron las leyes. ¿Qué había pasado un año atrás, digamos, el 30 de septiembre de 2015? Bueno, revisamos un poco el archivo, miramos y observamos que ese mismo día, pero del año pasado, en la Cámara de Diputados se aprobó la ley de endeudamiento, con la que ambos gobernadores, uno en ejercicio, que era Francisco Paco Pérez en aquel momento, y el electo, y que es el actual, Alfredo Cornejo, estaban pugnando por conseguir el endeudamiento de 5.800 millones de pesos, que había una gran resistencia por parte del peronismo para que se lo otorgaran, pero finalmente sacó aquella ley y incluso se pudo pagar los sueldos de los estatales de aquel momento. Ustedes recuerdan que hubo un tiempo bastante de zozobra para los empleados públicos, que se vieron postergados algunos pagos de salarios en el transcurso de los meses porque no se lograba la recaudación suficiente para llegar a ese término, y en los pagos regulares de los empleados. ¿Qué ocurrió en aquel tiempo? Hace un año atrás, decimos, el Banco Nación tampoco le quería prestar plata al gobierno provincial. Y aquella situación con esta realidad de hoy contrasta bastante, como podrán observar, digamos, en estos términos. Ahora sí podemos entender
¿Por qué ocurrió eso el año pasado? Digamos, aquel gran debate entre el peronismo y el radicalismo que finalmente salió con una sanción de la Cámara de Diputados y en el Senado también después fue aprobado de una manera a mitad de camino. Cornejo quería que se le autorizara un endeudamiento por los 4 años próximos que abarcaba su periodo de gobierno y el peronismo finalmente cedió, pero hasta 2 años. Es decir, que Cornejo hoy por hoy tiene una autorización de crédito ya otorgada desde el año pasado y eso le ha permitido de alguna manera proyectar con tiempo el presupuesto 2017. ¿Está claro? Y bueno, es decir que por circunstancias y por presión misma, Cornejo queda evidenciado que cogobernó la provincia en aquel momento, en el 2015, ¿no? Había sido electo en junio de aquel año, por disposición de Paco Pérez, concretamente, cuando se adelantaron las elecciones. Y ahora, ya metiéndonos de lleno al tema presupuestario, tenemos que decir 2 cosas, que son 66.000 millones de pesos los presupuestados por Cornejo y que dentro de esta pauta de gastos y dentro del cálculo tributario, lo que hay que observar dentro de la ley impositiva que viene con el paquete, que se ha dispuesto, y si la legislatura lo autoriza, a partir del año que viene habrá una reducción de impuestos provinciales, que es muy importante, dicho en términos económicos y financieros, intentando desde el Estado reactivar algo del aparato productivo que está parado en la provincia, concretamente, y apuntando a los impuestos más distorsivos, según los economistas que observan esta situación, que son el impuesto a los ingresos brutos. Pero hay una novedad más, me parece que es interesante para quienes alquilan. Y prestar atención, porque en realidad lo que se está estimando en la nueva ley impositiva es bajar la alícuota del impuesto a los sellos para los contratos de alquiler que no superen los 5.000 pesos por mes y que de esta manera, digamos, se pueda facilitar esa contratación, ese tratado más libremente, y a partir de los 5.000 pesos en los contratos se va graduando y va progresando, digamos, la alícuota de los sellos de esta manera. Para terminar, les quiero comentar que la red Reicos, haciendo su serie de diagnósticos y perspectivas regionales dentro de Mendoza y en un plazo entre el año 2003 y 2015, ha terminado concluyendo que entre otras cosas, uno de los principales problemas que tiene la matriz productiva para desarrollarse en Mendoza es justamente la presión tributaria. Veremos cómo está diagramado y qué va a decir el peronismo ahora como oposición concretamente respecto de esta iniciativa. Ya algunas señales dieron quienes están en la legislatura y se están preguntando si esta reducción de ingresos que va a tener el Estado por bajar los impuestos, de qué manera va a ser reemplazada, o si por déficit, que es lo que inmediatamente es consecuencia de esta situación, o por un nuevo crédito. Bueno, así abrimos octubre, con esta discusión tempranera. Para los tiempos que estamos llevando últimamente, sabíamos que el presupuesto, normalmente los que hemos cubierto durante varios años estas alternativas dentro de la legislatura, terminamos el año, los últimos días de diciembre, discutiendo el presupuesto y yéndonos rápidamente a la casa a brindar por la Navidad, concretamente. Pero en este caso parece que va a ser distinto, por lo cual les quiero anticipar, es muy posible que este envión de Cornejo también llegue a las paritarias, y esto es un mensaje para Adrián Mateluna. Me parece que las paritarias de docentes van a entrar en este año, me da la impresión, o muy pronto, teniendo en cuenta la tendencia que ha marcado el mismo gobernador. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Será hasta el lunes que viene, ¿sí? Por favor, nos vemos el lunes. No, el lunes no nos vemos, les aviso, es feriado. Tenés razón, exactamente. Bueno, o sea, dentro de... Te lo anticipo como una buena noticia para vos. En 2 lunes, entonces nos vemos. Bueno, gracias. Bien. Adiós. Vamos a seguir compartiendo información con ustedes del ámbito latinoamericano. En esta oportunidad, el referéndum en Colombia ganó el no al acuerdo que semanas atrás firmó el ejecutivo de ese país y las FARC. Este tema lo tomaron los medios de comunicación
comunicación en sus tapas en papel. Allí lo estamos viendo, lo tiene Clarín, La Nación y también Página 12. Conmoción en Colombia, cayó el acuerdo por la paz y hay incertidumbre. Esto es lo que decía Clarín. También lo tomaba La Nación, en vilo tras el rechazo al acuerdo de paz con las FARC. Y también lo tomaba Página 12 a nivel nacional. Ganó el no a la paz en Colombia con un, ícono muy característico, lo que planteaba allí Página 12 en su tapa. Nos venimos a la provincia de Mendoza, vemos qué tenían los medios de comunicación en su tapa papel. Los Andes y Diario 1, sorpresivo rechazo del acuerdo de paz con las FARC. Y también lo tenía Diario 1, las urnas le dijeron no al acuerdo de paz en Colombia. Era un hecho histórico, ¿no? Lo dijimos en su momento y es por eso que ha causado tanto revuelo, tanta comunicación a nivel internacional, y los medios de comunicación claramente lo toman en nuestro país y también en la provincia de Mendoza. ¿Por qué ganó el no? Se los vamos a contar. Está Cintia Mesia para eso con nosotros. Cintia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Así es, un acuerdo histórico que realmente duró en vigencia muy poco tiempo. Este domingo se conoció en Colombia un inesperado triunfo del no por escasísimo margen. Tenemos que decir que el porcentaje para el no fue de un 50,2% contra un 49,8% para el sí. Y también tenemos que decir que se participó del comercio solamente el 37,43% de los ciudadanos habilitados. Claro, muy bajo el porcentaje de las personas que fueron a votar este plebiscito. Ya casi con el 100% de las mesas escrutadas, ¿no? Exactamente. Iban esta mañana alrededor del 95% de las mesas escrutadas. El plebiscito trataba sobre el acuerdo de paz que el gobierno de Juan Manuel Santos firmó con las FARC, y ese convenio quedó sin efecto al haber ganado el no. La pregunta que tenía el plebiscito era la siguiente: ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? A esa pregunta había que responder por sí o por no. ¿Qué dijo el presidente Santos después de esta, que consideró una derrota de su gobierno? Dijo que no se rendirá ante la derrota del sí y convocó a todas las fuerzas políticas, en especial a las que apoyaron el no, para reinstalar las negociaciones con la guerrilla por el cese del fuego vigente. Por su parte, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia también emitieron un comunicado en el que afirmaron que mantendrán su apuesta por la paz. Al pueblo colombiano que sueña con la paz, que cuente con nosotros. La paz triunfará, es lo que dijo el grupo guerrillero en un tuit que publicó. Bien. Santos, recordemos, había hecho campaña por el sí, aduciendo que si ganaba el no, volvería el conflicto armado. Los defensores del no, como los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, interpretaron que el rechazo en el plebiscito tenía que interpretarse como una orden del pueblo para que se revisen los términos del pacto. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles fueron algunas de las razones, las que más se destacan por las que ganó el no en Colombia? Sí, hay 4 razones que son las que más se destacan, que fueron resultado de encuestas que hizo la BBC a las personas que votaron el plebiscito. Una de ellas se refiere a las heridas de las guerras con las FARC, que siguen demasiado abiertas. Se habla de que el país no puede olvidar todavía el dolor de tantos años de guerra. Por otro lado, se habla del miedo, del triunfo del miedo. Es lo que dijo la periodista Ana Cristina Restrepo cuando se le hizo esta pregunta, y dijo que el miedo fue el gran elector en Colombia. Por otra parte, hay una negativa, es una de las mayores razones que se aducen, una negativa en que las FARC tengan un espacio político que no merecen, porque una de las partes del acuerdo fue la garantía de que las FARC podían tener un partido político, se podían convertir y podían acceder a escaños tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Esta fue una de las mayores negativas con respecto al plebiscito. Y otras objeciones se centraron en que los culpables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, tanto del lado de las FARC como del lado de las fuerzas del Estado, no necesariamente iban a ir a la cárcel. Esto también fue muy cuestionado con respecto al acuerdo que se hizo. En conclusión, podemos decir que lo que votaron el no afirmaron que quieren la paz, pero que no están de acuerdo en cómo conseguirla. Una vez que se conocen los resultados, habló el presidente Santos. Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. Soy el primero en reconocer este resultado. Como presidente, conservo intactas mis facultades y mi obligación para mantener el orden público y para buscar y negociar la paz. El cese al fuego y de hostilidades
bilateral y definitivo sigue vigente y seguirá vigente. Repercusión de esta noticia en las redes sociales, las conocemos. Claudio, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lucas? Buenas tardes. Esto mismo que estaba diciendo el presidente Juan Manuel Santos en un discurso televisado, también lo dijo en su cuenta de Twitter. Allí se expresó también sobre lo mismo que estaba contando Cintia, ¿no? Esto de convocar a las demás fuerzas, sobre todo aquellas que estaban apoyando el no, para volver a dialogar y conseguir la paz. Mientras tanto, en un resumen, lo que él decía era esto: no me rendiré, seguiré buscando la paz hasta el último día de mi mandato, porque es el camino para dejarle un mejor país a nuestros hijos. Así se expresaba Juan Manuel Santos en su cuenta de Twitter. Quien también usó su cuenta de Twitter fue el expresidente Álvaro Uribe, que era uno de los que estaba agitando el no. Y ayer lo hacía de esta forma, decía... Usa un hashtag que dice salva el país, vota no. Dice salvemos a Colombia, votemos no. Llevaba varios días así. Muchos están apuntando a él como uno de estos artífices del fracaso de lo que se llama el fracaso del sí en el plebiscito y que triunfara el no. Otros, también a través de Twitter, lo acusaban y decían: es increíble cuánto daño le hace Álvaro Uribe a Colombia. Así pasará la historia como un personaje oscuro e infame. Mientras tanto, no eran las únicas críticas que habían. Otros decían: buenos días, en Colombia perdió el sí, perdió el no y ganó la abstención. Perdió el pueblo y esto podría salirle caro. Esto mismo que también que estaban diciendo ustedes hace un momento, de que muy poca gente fue la que fue hasta las urnas y a votar. Otro decía: la infamia de tratar de poner de rodillas a Colombia ante los terroristas narcotraficantes no prosperó. Grande Colombia. Alguien, bueno, estos claramente son los que celebraban el no. Y finalmente alguien con un poco de humor, pero también con una crítica muy dura, decía: esta es la lección para Juan Manuel Santos, ¿no? Y lo pone allí tipo Bart Simpson cuando empieza el programa, que está escribiendo el pizarrón porque está castigado y dice: no debo hacer lo que me dé la gana, no debo hacer lo que se me dé la gana. Y eso es lo que está escribiendo Juan Manuel Santos en el pizarrón. Estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta, arrancando la semana con mucha información. Ha llegado el momento de hacer un corte, ya venimos. Segundo bloque de Universidad Noticias, se los decía anteriormente. Los 3 hechos de femicidio ocurridos la semana pasada en la provincia de Mendoza, bueno, han desencadenado situaciones complicadas. Se ha triplicado la cantidad de denuncias en estos últimos días en algunos departamentos más que otros de la provincia de Mendoza. Se enfocaron en esto los medios de comunicación en el transcurso de la mañana de esta semana y puntualmente lo tenía Diario 1, ¿no? Decía: se triplicaron en 4 días las denuncias por violencia de género. Es lo que tenía la tapa papel de Diario 1, pero también lo han ido tomando otros medios en sus portales online, ¿no? Como allí estamos viendo también lo que decía el Diario 1, violencia de género, en 4 días y tras los femicidios se triplicaron las denuncias. Nos metemos en el desarrollo de la información, Cintia. Así es, después de los 3 femicidios ocurridos en Mendoza en los últimos días, se incrementaron las denuncias de violencia contra la mujer en las oficinas fiscales del Gran Mendoza. En algunos departamentos se triplicaron los casos en 4 días. Es el caso de Godoy Cruz, según el testimonio que dio un fiscal de ese departamento. Nos llegó de todo, desde maltrato verbal y amenazas hasta violación de la prohibición de acercamiento y chicas muy golpeadas. También el fiscal aseguró que las denunciantes no solo se presentaron físicamente en esas oficinas, sino que hasta enviaron denuncias por correo electrónico. Otro caso es el de Guaymallén. Un fiscal puso el foco en el control judicial que se hace del agresor, sobre todo para que no contraataque a su víctima. Se han citado a las víctimas para entrevistarlas para saber si tienen temor de represalias y en ese caso se detuvo a los imputados, es lo que admitió un fiscal en Guaymallén. Dijo también que en estos días habrán sido unos 10 casos en los que se dio esto de haber encontrado una denuncia y haber detenido a las personas que han estado amenazando a víctimas de violencia de género. Bien, ¿y en Las Heras cómo es la situación? En la Fiscalía de Las Heras, que también está junto con el departamento de Lavalle, la cantidad y la gravedad de los casos de violencia de género que reciben a diario se mantienen, dicen, con una altísima constante. Esto es lo que dijo una fiscal. Dice que el promedio es de unos 30 casos por semana y que lo que más se detectan son casos de abusos sexuales intrafamiliares. También habló Romina Zapata, la integrante de la organización Mumalá, habló del círculo de la violencia. Dice que cada vez se acota más en tiempos.
habla de distintas fases que tiene el círculo de la violencia. Una es la fase de tensión, en donde hay celos, insultos, gritos, humillaciones y llegan a haber hasta amenazas. La segunda fase es la fase de agresión, que puede ser verbal, puede ser un golpe, privarla a la persona de su libertad o quitarle recursos económicos, y que esta fase, en los casos más extremos, ha llegado hasta la muerte de la mujer. Y la tercera fase habla de la reconciliación o de la luna de miel, en donde el agresor asegura que no volverá a hacerlo. En donde pone el foco Romina Zapata, en que esta últimamente cada vez se quiebra más rápido. El agresor que vuelve a atacar es más violento. Entre el paso de una fase a la otra hay mucho menos tiempo, ¿sí? Y también habla Romina Zapata del doble filo del Estado público que ha tomado el tema. ¿Qué quiere decir con esto? Que se dan dos cosas. Por un lado, la mujer cree cada vez menos en las promesas del agresor y lo denuncia. Y por otro lado, el agresor detecta que ella ya no hace lo que él quiere, ya se resiste más, y cuando vuelve a golpearla es aún más violento. Es el caso de uno de los últimos casos de femicidio, el de Ayelén, exactamente. Bien. Bueno, Romina, de hecho, también allí plantea la responsabilidad que tienen las fiscalías. Falta gente capacitada, planteó ella, en estos lugares para poder asesorar cómo corresponden a cada una de estas víctimas. El caso más notable es el de Ayelén, que había denunciado semanas atrás a su propio padre de abuso sexual. No se hizo prácticamente nada con esta persona y bueno, los hechos desencadenaron en lo que ya conocimos la semana pasada, la muerte de Ayelén, ¿no?, en manos de su padre. Vamos a ver si en las redes sociales, después de estos tristes hechos que ocurrieron la semana pasada, se sigue hablando de femicidio. Claudio. Se sigue hablando de femicidio, no con la misma intensidad que la semana pasada. Los hashtags ya no están tan vigentes y la gente, digamos, ha dejado de opinar sobre estas noticias. Pero sigue estando. Por ejemplo, algunos lo que hacen es compartir esto. En la nota de Diario 1 que salió hoy, agarran el dato y lo comparten y dicen: las denuncias por violencia de género aumentaron 77% en Mendoza en los últimos 4 años. Les parece relevante y es lo que van compartiendo. Otros, mientras tanto, lo que hacen es recordar esta situación y van compartiendo las notas que algunos especialistas han escrito en algunas páginas web. Por ejemplo, femicidios en Mendoza, violencia es reprimir. Dice, ya no pedimos, no pedimos mano dura, queremos políticas de prevención, atención y reparación. Y allí comparten también esto, ¿no? Esto del repudio a las violencias machistas, y comparten también allí un link con una información. Otros dicen la normalidad, esta normalidad, dice, se sostiene en la complicidad familiar, social, los medios y los profesionales retrógrados. Y en este caso, alguien está compartiendo una nota de Cosecha Roja que se llama Femicidios en Mendoza, explotó la normalidad. Y finalmente, esto estuvo sucediendo el fin de semana. Esto que estamos viendo allí es una imagen que se había pedido a muchas mujeres que compartieran como foto de perfil en la red social Twitter. Y le llamaban a un apagón. El apagón era esto: denunciar los femicidios, pedir justicia y cambiarse todas la foto de perfil por esta imagen que estamos allí viendo, que dice, bueno, vivas nos queremos, y utilizando los hashtags no más femicidios y ni una menos. Bien, sigue por otro lado la investigación del caso de Julieta González, esta chica de 21 años de Maipú, que también fue víctima de femicidio la semana pasada, pero en los 3 casos que se registraron la semana pasada, este es el único que no tiene ningún imputado. Y hay algunas actualizaciones interesantes en esta investigación, como la que planteaba El Sol. Tinder, que es una red social, podría ayudar a esclarecer el crimen de Julieta. ¿Por qué? Contanos, Cintia. Así dicen. La chica maipucina de 21 años, Julieta González, que fue allá asesinada la semana pasada, utilizaba Tinder para contactarse con algunos hombres. Esto es resultado de algunas de las pesquisas que se está haciendo en torno a su asesinato. Según declaró el entorno de Julieta, el 21 de septiembre pactó un encuentro con un sujeto identificado, según las investigaciones, con las iniciales GC, y utilizando esta aplicación Tinder. Es por esto que el teléfono de Julieta, que no fue hallado todavía, se transformó en una de las piezas claves de la instrucción. También hay otro hombre de unos 50 años que se puso a disposición de la justicia cuando la madre de Julieta publicó su foto en Facebook y aseguró que era la última persona que había estado con Julieta y que se lo había presentado como el novio. Según los pesquisas, la joven salió a un boliche de Chacras de Coria con este hombre el sábado 17 de septiembre. Por eso es clave la utilización del teléfono y la relación que tenía Julieta con esta aplicación Tinder para saber qué fue lo que realmente pasó. Contanos, Claudio, rápidamente cómo funciona esta aplicación.
Bueno, Tinder es una aplicación para concretar citas o para conocer gente. Básicamente lo que hace es, cada uno que lo instala, lo liga a Facebook, de esa forma trae las fotos de Facebook y empieza a ofrecer opciones cuando uno, digamos, la pone en funcionamiento. Tinder lo que hace es, trae la foto de perfil de alguien, una mini descripción, un nombre y una edad, y la persona, digamos, si te gusta, lo podés marcar diciendo me gusta o lo rechazás. ¿Qué sucede cuando del otro lado a alguien le aparece la foto de uno? Bueno, lo mismo. Si coinciden los me gusta, si yo le di me gusta a alguien, esa otra persona también dice que yo le gusto, Tinder nos lo muestra y habilita la posibilidad de chatear entre nosotros. Todas aquellas personas que fueron rechazadas no se enteran que fueron rechazadas porque solamente la aplicación muestra el momento que hay coincidencias. A partir de esa coincidencia lo que hay ya es un chat en el que se puede, digamos, uno puede decidir qué cantidad de información entrega. La verdad es que mucha gente lo que hace a partir de allí es pasar su número y seguir hablando por WhatsApp. Por estas razones que los investigadores creen que el teléfono es clave para esto. Tinder porque tiene, digamos, la información sobre cómo se conocieron. Lo que consta allí es la fecha y qué tipo de charla se inició todo y si siguieron charlando por esa aplicación o si saltaron a algún otro tipo de comunicación también a través del teléfono. Así que así es, digamos, y tiene toda esta información, como te digo, que está ligada a Facebook, donde hay varios datos personales de los involucrados. Exactamente. Bien, como siempre compartimos con ustedes también algunos datos que aparecen, algunos temas en las redes sociales. ¿Qué tenemos para hoy, Claudio? Bueno, el de hoy es que el que inicia una semana de muchos anuncios relacionados al premio Nobel. ¿Por qué? Porque esta vez se entregó el premio Nobel de Medicina y fue un japonés el que se lo ganó. Se llama Yoshinori Ozumi. Esta vez está más o menos fácil de pronunciar. Siempre, digamos, son personas que son totalmente desconocidas para el público en general y sin embargo en los ámbitos académicos a veces no resulta una sorpresa. ¿Por qué se lo gana este señor japonés? Bueno, porque descubrió un proceso fundamental para degradar y reciclar los componentes celulares. Eso, que se llama autofagia, es la capacidad que tienen las células de comerse a sí mismas y reciclarse. Eso es básicamente como la explicación sencilla. Ahí, bueno, ahora todos los medios, ¿no?, lo que están haciendo es tratar de hacer notas sencillas para explicar de qué se trata. Ozumi es un japonés que nació en el año 45 en Japón, estudió en la Universidad de Tokio, luego se fue a Estados Unidos, allí desarrolló aún más su carrera y luego volvió a la Universidad de Tokio, donde estableció un grupo de investigación en 1988. Desde 2009 es profesor titular en el Instituto de Tecnología de Tokio y a partir de allí empezó a desarrollar este concepto de autofagia que había nacido en los 60 a partir de otros investigadores y que él lo fue desarrollando. Es fundamental porque esta recomposición celular de la que él estaba hablando podría servir para ayudar a entender el comportamiento de un montón de enfermedades. Y es por esta razón es que le otorgan el Premio Nobel de Medicina. Muy bien, muchas gracias, Claudio. En el próximo bloque vamos a compartir las columnas del ámbito del deporte. ¿Tenemos más para hablar del Premio Nobel, Claudio? Sí, lo que está diciendo en las redes sociales en general. Ahí, bueno, la noticia era esta, ¿no? La que estaban compartiendo todos los medios y decían esto: Nobel de Medicina para Ozumi por sus descubrimientos sobre el mecanismo de autofagia. Otros lo que hacían era decir este tipo de cosas. Bien, dice, ya sabemos quién es Yoshinori Ozumi, ahora nos falta saber qué es la autofagia. Otros, lo que te decía antes, comparten en Twitter, dice Nobel de Medicina, 5 claves para entender el sistema de reciclaje de las células. O sea, eso es la autofagia. Empezó inmediatamente después a aparecer estas notas y la gente a compartirlas en la red social Twitter. Otros decía, el Premio Nobel de Medicina defiende el ayuno intermitente. Comparte allí la nota y dice, pero no le harán caso porque no es bueno para la industria alimentaria. Esto es parte de esas teorías sobre la autofagia que estaba proponiendo el nuevo Nobel de Medicina. Y finalmente alguien dice, propongo este estudio para participar del Nobel de Medicina para el próximo año. Dice, el problema es que necesito el café para estar despierto, pero necesito estar despierto para tomar un café. Esta es la propuesta que hay ahora y dice después, #FelizLunes. Muy bien, ahora sí, hacemos el último corte. Ya venimos. Último bloque de Universidad Noticias. Vamos a compartir con ustedes las noticias del ámbito deportivo, lo que ha dejado este fin de semana. Para eso nos acompaña Fernanda Oviedo. ¿Qué tal, Fer? Buenas tardes, bienvenida. Hola, Lucas. Bueno, muchas gracias por la columna. Lo que vamos a hablar en el día de hoy es
La selección argentina de futsal ganó por primera vez el Mundial. Mundial que se disputaba en Colombia, que Argentina venía con chances porque los partidos empezaban a desarrollarse y que mostraban que podía estar en condiciones de poder llegar a la final. Así fue como el equipo de Diego Giustiosi jugó el sábado justamente la final frente a Rusia, una final que se terminó ganando 5-4 en los últimos minutos. Argentina había logrado una mayor diferencia, logrando un 5-2, y en el último minuto, hay que recordar en el fútbol de salón, el tiempo es a reloj parado, ¿sí? Cada vez que la pelota sale de la cancha, el reloj se para. Bueno, en ese último minuto, que se hicieron casi 5 minutos, Argentina casi le empatan, ¿sí? En los últimos segundos, pero igualmente hay que decir que la Argentina logró, aparte del campeonato, dos menciones muy importantes. La de Sarmiento, el arquero, que se consagró como el mejor arquero del Mundial, ¿sí? Con 73 atajadas. Hay que decir que Argentina recibió 11 goles en total en el torneo. Y también Fernando Wilhelm, él era el lateral defensivo, ¿sí? Que salió elegido como el mejor jugador del Mundial. Así que bueno, Argentina con todas las menciones para lograr por primera vez este campeonato. Que hay que decir que se mete entre los 3 más ganadores. Brasil, que tiene 5 títulos ya, y España con 2 títulos. O sea, de jugado 8 mundiales, Argentina se mete ahora recién entre los 3 ya campeones, ¿sí? Brasil, bien. España y Argentina. Así que bueno, esa es la noticia, un fútbol de salón que se viene metiendo entre los juegos importantes, ¿sí? Los deportes importantes de Argentina. Como decimos también, hay que decir la referencia con Mendoza. Mendoza en fútbol de salón femenino también se está metiendo a nivel nacional. Ya ganó Mendoza un torneo nacional y a nivel mundial, no decimos Argentina, ya se empieza a posicionar también. Y vamos a seguir hablando de Argentina, pero en esta oportunidad el seleccionado mayor, porque se enfrenta con Perú. Exactamente, se enfrenta con Perú en Lima por la fecha 9 de las eliminatorias Rusia 2018. El plantel ha ido llegando de a poco, ¿sí? Los jugadores, recordemos, algunos juegan en Europa, otros aquí en Argentina, en Brasil. Bueno, han ido llegando de a poco, ya se están concentrando. Hay que decir esto, que juegan el jueves a las 23:15, un equipo que todavía Bausa no lo ha confirmado. Obviamente lo único confirmado es que no juega Lionel Messi, que tiene una lesión en su aductor de la pierna derecha, claramente. Lo que sí se especula es que vuelva a jugar para las próximas eliminatorias y para la próxima fecha, porque ya el 15 de octubre estaría jugando. Eso es lo que han dicho desde el Barcelona. Así que bueno, la duda obviamente de Bausa es ver cómo se reemplaza a Messi. Está entre Dybala, Ángel Correa y también Nicolás Gaitán. Esas serían las opciones que tiene Bausa para poder reemplazar a Messi. Hay que decir también algo que llamó la atención en la convocatoria del director técnico. Vuelven Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero. Sí, un Higuaín bastante resistido en la selección, pero que bueno, con goles en la Juventus hizo que le llamara la atención a Bausa para volver a llamarlo. Fernanda, muchas gracias. No, gracias a vos, Lucas. Vamos a conocer las tendencias para el día de hoy, Claudio. Bueno, algunas son de lo que ya hemos estado hablando, sobre todo lo del Nobel de Medicina. Luego se metieron otras tendencias como, por ejemplo, el hashtag que ya se venía usando en Brasil y ahora se instala en la Argentina, Fora Temer. ¿Por qué? Porque el actual presidente de Brasil llegó al país para reunirse con Macri y todo el mundo está comentando esto con ese hashtag. Nefasto está allí por una razón. Las fanáticas de Lali Espósito salieron a decirle así a Mariano Martínez por tratarla de nefasta a ella. ¿Qué pasa después? Todo el mundo agarró la misma palabra para hablar de justamente de esto, de Temer y Macri en la Argentina y de la política en general, y luego se engancha con esto, con lo de la UIA, que dice que la Unión Industrial Argentina dice que cada empresa va a ser libre de querer dar un bono o no, o sea que hay algunas que quizás no lo dan, y esto tiene que ver con la negociación de la CGT, que fue lo único que pidió antes de hacer un paro, y ahora se está decidiendo cómo sigue esa medida de fuerza. A ellos también les están diciendo nefasto en las redes sociales. Y finalmente, para hacer una buena jornada a quien quieran, buen lunes. Muy bien, muchas gracias, Claudio, gracias, Fernanda, gracias, Cintia. Hasta aquí llegamos con esta primera edición, arrancando la semana. Pero recuerden que esta noche, a partir de las 21 horas, tenemos la edición central de Unidiversidad Noticias. Nosotros nos vamos a reencontrar, como siempre, mañana a las 13. Que tengan una hermosa tarde. Muchas gracias.